Un saludo, iglesia. Es una bendición poder estar de regreso con ustedes aquí en la Escuela de Discipulado, semestre número 3. Y espero que Dios haya estado hablándoles a través de las últimas clases, de todo lo que hemos hecho hasta ahora, para que Él haga esa su perfecta voluntad en sus vidas. Sé que pues no es fácil las cosas que estamos viendo, no son fáciles de poner en acción las cosas que estamos aprendiendo, pero más de todos el camino no es fácil, pero recuerden, Jesús está con nosotros, nos está guiando y dice, mi yugo es fácil, pero cuando estamos conectados con Él, entonces, y nos rendimos a Él y nos arrepentimos, entonces es más fácil. ¿Por qué? Porque habla de una vida rendida al el Señor. Y tengan esto en mente, Dios quiere conformarnos a su imagen, quiere hacernos más como Él. Si reconocemos este fundamento importante que vemos en Gálatas 4:19, dice, hijos míos, por quienes de nuevo sufro de dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Dios quiere formar a su Hijo en nosotros. Quiere que el viejo yo ya no nos represente, pero que ahora vivamos en esa nueva vida en Cristo. Y vamos a ver hoy algo muy importante. Como vemos aquí el título, seremos odiados, tendremos enemigos. Y decimos, pues nadie quiere eso. Y esa es la situación en la cual nos encontramos y tenemos que reconocer. Seremos odiados y tendremos enemigos. Es algo que no es algo que buscamos. No es un tema fácil para que entendamos, para que veamos, porque realmente va en contra de nuestra naturaleza. No creo que hay muchas personas que digan, no, yo quiero que me odien, yo quiero tener enemigos, voy a hacer enojar a la gente para que todos sean mis enemigos. No, no. Es muy natural que queramos que la gente que nos rodea, que piensen bien de nosotros. Queremos vernos bien en sus ojos. Es algo muy importante cómo nos vemos, cómo la gente nos ve para cada uno de nosotros. Pero al seguir a Jesús esto nos va a afectar. Porque al fin de cuentas las personas quieren a personas junto de ellos, alrededor de ellos, que piensen igual que ellos, que hagan lo que ellos hacen y que vivan de la manera de vida que ellos viven. Y básicamente que piensen como ellos. Y entonces al no hacerlo, al ir en un camino diferente, ahí es donde vemos esta situación en la cual tenemos que reconocer, nos vamos a enfrentar. Y, y tenemos que poner ese fundamento importante viéndolo. Si queremos caerle bien a todos, si dejamos que la manera que nos ve la gente cambie la manera que actuamos, entonces estamos en peligro de empezar a ceder en nuestro compromiso de seguir a Jesús. Ay, no vamos a ser tan radicales. Ay, no, ese porque si lo hago, o si digo que no voy a ir con ellos a este lugar, o si digo que no deberíamos hacer esto, no, me van a ver mal, me van a ver feo, me van a ver como radical. Mejor en esta vez me quedo callado, no digo nada. Pero es cuando nos empezamos a poner de esta manera, cuando empezamos a vivir de esta manera, en realmente decir una cosa y vivir otra, a decir una cosa y hacer otras, que nos volvemos como los fariseos. Y Jesús hablaba mucho sobre los fariseos. Todo el capítulo 23 de Mateo es una polémica, bueno, pues versículo tras versículo de Jesús hablando en contra, denunciando a los escribas y fariseos. Y empieza a hablar y decirles, aquí dice el versículo 2, los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, de modo que hagan y observen todo lo que les digan, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Entonces ellos dicen y no hacen, no, son hipócritas. Y empieza a decir todas las cosas que hacen los fariseos y van todo el capítulo hablando en contra de ellos.
porque dice que el 4, que atan cargas pesadas y difíciles de llevar, las ponen sobre las espaldas de hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Entonces solo quieren ser vistos por los hombres y actúan así. Entonces en el versículo 13 empieza a decir los ayes, clamando en contra de ellos. Y vamos a aquí el 13, dice, pero ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Él les dice qué son. Que cierran el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que están entrando. Ahora, ¿qué es lo que vemos aquí? Los fariseos, los hombres religiosos, ellos estaban, su trabajo era pues hablarle a la gente del reino de Dios y ese camino. Pero lo que ellos hacían es hablaban las cosas de Moisés, hablaban la palabra de Dios, pero cuando veías su vida, actuaban de una manera muy diferente. Entonces, pongámonos en eso. Y lo que terminaban haciendo, dice aquí el 13, que ellos cierran el reino de Dios delante de los hombres, porque la gente los ve, dice, ese es un judío. Yo no quiero estar como él. Mira, dice una cosa, hace otra. Ahora pongámoslo del otro lado. Como cristianos, si decimos que somos seguidores de Cristo, hablamos la palabra de Dios, les hablamos de Jesús, pero luego nuestra vida no corresponde a lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo, lo que es ser un cristiano, la gente nos ve y dice, ese se dice muy cristiano, habla las cosas, pero mira cómo es tu vida, mira lo que está haciendo, mira cómo está actuando, igual que todos nosotros. ¿Y qué terminamos haciendo? Cerrando el reino del cielo delante de los hombres, realmente empujando o desviando a las personas para que no se acerquen al Señor. Dios quiere que nuestras vidas sean enfocadas en seguirlo a Él, que sean vidas que se ven diferentes, que actuamos de una manera diferente. No le va a gustar a todos, porque la gente no quiere que pues, expongan que su vida debe ser diferente. Pero cuando vemos esto y entendemos cómo debemos vivir, cambia la perspectiva de la gente hacia nosotros. Pero si empezamos a ceder en nuestro camino con Jesús, lo que estamos haciendo es seguir el camino de los fariseos. Nos estamos poniendo una máscara de la hipocresía. Entonces hay que tener cuidado, hay que cuidar. Jesús nos ha llamado a vivir por Él. Él nos dice que vamos a tener enemigos. Él dice, van a tener enemigos. La gente los va a odiar. Solo la única razón porque nombran el nombre de Jesús, que siguen a Jesús. Y es algo que tenemos que entender en la vida cristiana. La vida cristiana no nos va a llevar a ser amigos de todos. Hay gente que solamente por el ser cristiano, no importa quién eres, de dónde vienes, no, solamente por ser cristiano la gente te va a odiar. Porque estamos siguiendo en esos pasos de Jesús. Pero recuerden, Jesús quiere formar su vida dentro de nosotros. Y ese cambio, el que quiere hacer, muchas personas no van a querer seguirlo. Porque muchas personas igual no quisieron seguir a Jesús. Y vemos todo esto en el ejemplo de Jesús. Vean lo que dice si empezamos a pensar en la vida de Jesús. En Juan capítulo 1 nos habla de la venida de Jesús. Y algo que tenemos que entender es que Jesús, por su propia naturaleza, fue el hombre más santo, más perfecto, más amoroso. Era Dios encarnado. Él nos vino a enseñar nuestra manera de vivir. Él vino a este mundo y vivió una vida perfecta, una vida santa, una vida sin pecado. Y eso es algo ejemplar. Pero aún así, viviendo el hombre más perfecto, aún así tenía mucha gente que lo odiaba, tenía enemigos. Y esos mismos enemigos lo llevaron a la cruz. Y es lo que vemos aquí en Juan 1. En Juan 1 vemos el principio de Jesús, pero aquí dice el versículo 4, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces él venía vida, nos estaba la luz, pero dice, la luz brilla en las tinieblas. Y claro, las tinieblas no la comprendieron, no quisieron seguir esa luz. Un poco más adelante en el versículo 9 dice, existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbraba a todo hombre. Él enseñaba. Dice, él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él. El mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los suyos no recibieron a Jesús. ¿Por qué? Porque la luz brilla y los hombres no quieren que sus pecados
pues sus pecados sean descubiertos, no quieren que sus pecados sean enseñados y la luz lo que hace es que revela, la luz nos enseña cómo somos y esa es la parte que no nos gusta reconocer, no nos gusta reconocer. Jesús tenía, aunque era santo, perfecto, él tenía enemigos, personas que lo odiaban, personas que los llevaron a la cruz. Y lo que vemos también cuando vemos lo que es la palabra de Dios. Jesús era el verbo, vemos ahí en Juan, era el verbo encarnado, esa palabra. Cuando vemos la palabra de Dios, ¿qué es lo que hace la palabra? La palabra de Dios como esa luz revela. Vean lo que dice Hebreos 4, del 12 al 13. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y si pensamos en este versículo, primeramente la palabra de Dios, la Biblia, Jesús, su poder, su persona, esa palabra, ese verbo encarnado, venía y lo que hacía es que enseñaba los pensamientos y las intenciones del corazón. Jesús conocía el corazón de los fariseos, Jesús conocía el corazón y las necesidades de la persona. Y lo que hacía sus palabras, su presencia, su vida, exponía todas esas cosas. Mira, así son ustedes, así es su corazón. Pero no solamente lo exponía, no solamente lo enseñaba, pero les enseñaba que tenían que arrepentirse, que tenían que rendir cuentas a alguien, tenían que decir el porqué ante su creador, ante su hacedor. Y él era ese creador. Entonces la gente se escondía de esa luz, la gente no quería que sus obras y sus pensamientos y sus intenciones del corazón fueran expuestas. No quería rendirle cuentas a nadie. Y vemos esa parte. Y eso es lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Los hombres, porque estamos proclamando la palabra de Dios, la palabra que es como esta espada, no van a querer escuchar, nos van a rechazar, nos van a odiar. Y es algo que tenemos que tener en cuenta. Un poco más adelante vemos en Lucas 6, 26, una advertencia. Dice, ay de ustedes cuando los hombres hablen bien de ustedes, porque de la misma manera trataban a sus padres, a los falsos profetas. Dice, cuidado, es un mensaje. Dice, si los hombres hablan bien de ti, ten cuidado. Y este es un mensaje que se dio a sus discípulos. El contexto, el versículo 20 de Lucas 6, dice, volviendo su vida a sus discípulos y empieza a hablar estas verdades a ellos. Pero tengan cuidado cuando los hombres hablan bien de ustedes. Nos podemos pensar en el Antiguo Testamento. Durante el tiempo tenemos ejemplos de Jeremías, de Isaías, que hablaban y proclamaban la verdad de Dios. Esto es la verdad, la realidad de sus vidas. Cómo están dejando entrar estos falsos dioses, cómo están alabando a los Baales, todo lo que están haciendo y están dejando a Dios. Y la realidad es esta. Y la consecuencia es que va a venir Babilonia, que va a venir Asiria, que van a irse a cautiverio. Y la gente no lo quería escuchar. Entonces, cuando venía Babilonia, tenían otros profetas, falsos profetas, que decían, no, vamos a ganarle a Babilonia, no, vamos a tener victoria. Babilonia se va a ir, se va a cansar, nos va a dejar, vamos a estar bien, vamos a poder ganar esta batalla. Y eran puras mentiras, porque vemos al final de cuentas, lo que decía Isaías, lo que decía Jeremías, fue realidad, fue la verdad. Se cumplió, justo como Dios lo había dicho. Pero lo que decían los falsos profetas, que la gente los amaba, los escuchaba, era falso y nada se cumplió. Esos falsos profetas fueron a la muerte o al cautiverio. Entonces vemos ahí, igual hoy en día, hay un mensaje y el mensaje no es fácil, el mensaje es duro, la gente no lo quiere escuchar. ¿Y qué van a hacer la gente? Van a querer escuchar profetas o maestros o pastores que le dicen exactamente lo que ellos quieren escuchar. Ten tu mejor día hoy. Hey, valórate a ti mismo. Vive por ti mismo. Tú eres tu mejor yo. Y la gente dice, sí, dime más, dime más, dime más. O mira, vas a tener tu milagro, vas a tener más dinero, vas a tener esto. Planta una semilla para el Señor y Dios te va a dar. Y la gente quiere escuchar esos mensajes.
porque se enfocan en sí mismos. Sí, dame más, quiero tener lo mejor, pero la realidad es esta. Falsos profetas, falsos maestros son, al fin de cuentas, falsos. Dicen mentiras. Y al final de cuentas, cuando viene el tiempo, el precio se va a pagar de quien escuchamos. Entonces la gente no quiere escuchar a los que dicen la verdad. La gente no quiere escuchar a Jesús, que les decía cómo estaban viviendo. Y si Jesús es ese modelo y a Jesús, el hombre más perfecto, más santo, más amoroso, lo odiaron y lo mataron, ¿cuánto más nosotros, si somos seguidores de Jesús, si estamos siguiendo su ejemplo? Y tenemos que reconocer esa realidad de ser un discípulo. ¿Qué significa ser un discípulo y qué pasa? ¿Qué pasa cuando somos seguidores de Cristo? La realidad es esta, que vamos a seguir en los pasos de Jesús. Vamos a seguir en los pasos de Jesús. Si la gente odió a Jesús, la gente va a venir en contra de nosotros. No todos, pero nos van a odiar. Igual con Jesús no fueron todos, pero la gente que no quería escuchar la verdad, que la gente que no quería escuchar sus vidas expuestas, esas personas odiaban a Jesús. Vamos a Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Esta es la versión en Lucas del Sermón del Monte. Algunos piensan que es el mismo, otros piensan que es otra enseñanza de las mismas temas, que eran temas que daba Jesús, pero en una diferente ocasión. Pero vemos que está relacionado con Mateo 5, un poco diferente las palabras que usa, pero el contexto en sí y el mensaje es igual. Entonces Lucas 6, versículo 17, empieza esta enseñanza de Jesús. Dice, descendió con ellos, se detuvo en un lugar llano. Había una gran multitud de sus discípulos y una gran muchedumbre del pueblo de toda Judea, de Jerusalén, de la región de Tiro y Sidón, que habían oído para oír a Jesús y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos eran curados. Y toda la multitud procuraba tocar a Jesús porque salía un poder que a todos sanaba. Entonces volviéndose, dice, a sus discípulos, es el versículo 20, ya vimos, volviéndose a sus discípulos decía, bienaventurados ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Entonces volviéndose a los discípulos, bienaventurados son los pobres. Es una vida diferente, no como que los bienaventurados son los ricos, que tienen mucho, no. Aquí dice bienaventurados los pobres. Y luego dice el 21, bienaventurados ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurados ustedes que ahora lloran, porque reirán. Y todo esto es como opuesto. No tengo hambre, pero voy a ser saciado. Estoy llorando, pero voy a reír. El 22 dice, bienaventurados están ustedes cuando los hombres los aborrecen, cuando los apartan de sí, los colman de insultos y desechan su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Dice, bienaventurados cuando la gente los odia, los aborrece por el nombre de Jesús. Ahí está. Y lo que estamos viendo aquí es un estilo de vida diferente. No es como los demás. Entonces, lo que tenemos que entender, que lo que Jesús dice, Jesús está diciendo, si me siguen a mí, esto es lo que pueden esperar. Esta es una promesa. Cuando pensamos en las promesas de Jesús o las promesas de la Biblia, cuando vemos que la Biblia está llena de las preciosas y grandísimas promesas de Dios, hay promesas que nos encantan, que dice, yo estaré contigo hasta el fin del mundo, no nos va a dejar, no nos va a dejar, no nos va a desamparar. Esa promesa dice, sí, voy a regresar por ustedes, sí, voy a darles mi espíritu, sí, voy a darles el consolador, sí, nos encanta esa promesa. Pero hay promesas que no nos gustan, van a sufrir, va a haber dificultad, la gente los va a odiar y esa promesa no me gusta. Pero lo que tenemos que entender, que todas las promesas se cumplen, las que nos gustan y las que no nos gustan, se van a cumplir. Entonces aquí Jesús enseña un estilo de vida diferente, dice, mira, va a haber dificultad. Y la gente no quiere que sigas este estilo de vida. Y la gente por esa razón te va a odiar. Entonces van a ser aborrecidos, versículo 22. Van a ser insultados. ¿Por qué? A causa del Hijo del Hombre, por seguir a Jesús. Y vean el 23, dice, alégrense en ese día y salten de gozo. ¿Cómo? Me alegro en el día
¿En el día de qué? En el día de cuando tengo persecución. Pensemos en Jesús. ¿Cómo hablaba la gente de Jesús? Otra vez, Jesús era perfecto, sin pecado. Eh, no podemos ver cómo la gente lo podía odiar. No tenía sentido. Jesús iba a las personas, los amaba, iba con los más desechados. Y veían milagros. La gente venía, lo acabamos de leer, venían a ser sanados. La gente venía a recibir de Jesús algo que no tenían. Pero vemos que cuando Jesús empezó a enseñar, mucha gente lo abandona porque no entendían lo que decía. Otros lo odiaron, especialmente los religiosos, y lo querían matar por la simple razón que la luz de Jesús exponía su pecado, exponía su manera de vivir, exponía su maldad. Y la gente por eso decía, no, no queremos a Jesús. Lo querían y buscaban ocasión para matarlo. Es lo que vemos y lo vimos en el Antiguo Testamento. Jeremías 5:31 dice, los profetas profetizan falsamente, los sacerdotes gobiernan por su cuenta, y a mi pueblo así le gusta. Quiere seguir a esos falsos profetas, quiere seguir al gobierno, a los sacerdotes que hacen sus propias maneras, sus propias reglas y todo. ¿Por qué? Pero al final dice, ¿qué harán al final de esto? ¿Qué va a pasar cuando venga el tiempo de pagar la cuenta? ¿Qué va a pasar cuando venga el juicio? Cuando venía Babilonia, cuando venía el tiempo de rendir cuentas. Bueno, ahí es el tiempo cuando esas cosas son difíciles. Pero tenemos que ver que la gente hablaba mal de Jesús. Y de cómo debemos responder, lo que acabamos de leer en el 23, Lucas 6:23, alégrense en ese día, alégrense en ese día cuando pasan dificultad. Sigan a Jesús, síganlo con todo corazón porque Jesús es vida, les va a dar vida. En ese tiempo va a haber dificultades, en esta vida vamos a tener dificultades, pero no estamos solos, promesa de Dios. Entonces alégrense en ese día cuando somos insultados, cuando somos, como dice aquí, aborrecidos. Dice, salten de gozo, ¿por qué? Porque nuestra recompensa es grande en el cielo. Nuestra recompensa no es aquí en la tierra, las riquezas no son aquí en la tierra, son en el cielo. Dice, los mismos, sus padres trataban de la misma manera a los profetas y lo acabamos de ver. Ahora, esta verdad que acabamos de ver no es fácil de entender, no es fácil de tragar, de digerir, de pensar, ¿no? ¿Cómo voy a alegrar? Pero debe ser una decisión diaria en nuestra vida al seguir a Jesús, entendiendo que esto va a pasar. Y necesitamos pedirle a Dios, ayúdame a entender, ayúdame a trabajar esta verdad en mi vida para que mi caminar y mi actitud sean correctas. Yo recuerdo entrando al ministerio, pensando, qué bendición, puedo seguir a Dios, va a estar todo perfecto. No, nada perfecto. Y por estar en el ministerio muchas veces la gente decía, de repente venían cosas que decían, ¿de dónde salió esta situación? ¿De dónde salió esta persona que parece que tiene un demonio dentro? Y era tan calmada y ahora que estoy en el ministerio, mira, está totalmente en contra de lo que está pasando. Y de repente sale esta situación y dices, ¿qué está pasando aquí? Bueno, estamos en una guerra espiritual, como vimos la semana pasada. Estamos bajo ataque. No vamos a ser amados, vamos a ser odiados, vamos a tener enemigos. ¿Por qué? Recuerden otra vez, guerra espiritual. Hay dos bandos. Estamos en el ejército del Señor y los que están, no están, los que se oponen, están siguiendo al enemigo. Y eso nos lleva a tener enemigos. Por eso tenemos que ver y seguir el ejemplo de Jesús y no ceder. No dejar que esto nos asombre, que necesitamos que nuestra actitud sea correcta, teniendo el entendimiento correcto. Debemos vivir de una manera eh, diferente. Ahora, todo esto, si seguimos leyendo aquí en Lucas 6, dice, pero hay de ustedes los ricos porque ya están recibiendo todo su consuelo. Hay de ustedes los que ahora están saciados porque tendrán hambre. Hay de ustedes los que ahora se ríen porque se lamentarán y llorarán. Hay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque de la misma manera trataban a sus padres, a los falsos profetas. Ya leímos ese versículo. Y esta es la parte, ¿para quién estamos viviendo? ¿Para Cristo o para nosotros mismos? ¿Para qué estamos viviendo? ¿Para la eternidad o para el día de hoy? El día de hoy la gente que si tienes de todo, estás saciado, la gente habla bien de ti, bueno, disfrútalo ahorita, pero eso no va a durar. Vamos a tener que rendir cuentas delante del Señor. Y Él nos ha hablado a vivir para Él, a vivir de una manera diferente.
y a seguir en sus pasos. Y al seguir en los pasos de Jesús, pues tiene consecuencias, tiene las consecuencias de lo que le pasó a Jesús. Y eso es lo que tenemos que entender al ver esa realidad en la vida de cada uno de nosotros. Nos debe dar un enfoque diferente. Ahora sí vamos a Mateo capítulo 5, Sermón del Monte. Como les dije, algunos piensan que es el mismo, otros piensan que es en otra ocasión, pero vemos que son similares, un estilo de vida diferente, un estilo de vida que no es como todos los demás. En el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, vemos aquí en el versículo 3 dice, bienaventurados los pobres en el espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces vemos toda esta manera diferente de vivir, una manera que no es común, pero son características que tenemos que tener al seguir a Cristo. Si las personas siguieran esas características, serían una persona amorosa, una persona buena, una persona... Claro que sí. Eh, y serían personas que relucirían de alguna manera como ejemplos en este mundo. Pero la realidad es esta. La vida a la cual nos llama a ser Jesús, a vivir Jesús, es una vida que cuando vivimos de esta manera, la gente que no lo está viviendo así, la gente que no está siguiendo a Jesús, no quiere que haya ese contraste, no quiere que haya ese ejemplo de cómo se debe vivir la vida y empieza a odiar y atacar a los que viven de esta manera. Por eso vemos en el versículo 10, y si seguimos leyendo, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos, por causa de justicia, de actuar justamente, de vivir de una manera justa. Y eso nos quita como que va en contra de la lógica. ¿Cómo vas a atacar a alguien que está viviendo en justicia justamente? Pues lo atacas porque no quieres vivir en justicia, quieres vivir en tu propia manera. Pero bueno, seguimos leyendo. Bienaventurados serán cuando los insultes y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Y otra vez vemos esa lógica, como dice, ¿cómo puede ser que la gente actúe de esta manera, que la gente se lleve de esta manera? Pero sí dice, va a pasar, esto va a pasar, esto va a ser la manera que van a ser las cosas. Si seguimos a Jesús, la gente nos va a odiar, vamos a tener enemigos, vamos a ser perseguidos, nos van a insultar, van a decir toda cosa mal, generar toda cosa de palabras y mensajes en contra de nosotros. Dice, porque de esa manera persiguieron a los profetas. Entonces vemos todas estas cosas. Tenemos que regocijarnos, tenemos que entender esto. Pero otra vez, esto no se enseña en la iglesia. Esto no se enseña en muchas iglesias hoy en día. Que va a haber sufrimiento, que va a haber dificultad, que tenemos que vivir de una manera diferente y al hacerlo vamos a tener esa situación. Tenemos que entender, pues, primero que va a pasar. Dios lo dijo que iba a pasar. Es una promesa. Segundo, pues, aunque sea ilógico, tenemos que entender, esa es la realidad. Vamos a seguir en los pasos de Jesús para ver este problema. Y el problema es este. Y aquí vemos la raíz de todo. Cómo todo se desencadena, cómo todo empieza. Bueno, si vamos a Romanos 1, este pasaje muy importante para ver la realidad del corazón de las personas. En este pasaje del 18 al 32 vemos cómo el hombre desciende en un hoyo, en una fosa del mal y más, cada vez más se mete más profundo en este dejar a Dios, en este no seguir en las cosas de Dios. Y veamos lo que dice. Dice en el 18,
Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y justicia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Entonces Dios está juzgando a los hombres que están restringiendo la verdad. Pero ¿cuál es la verdad que están restringiendo? Bueno, vean el 19. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Dios se reveló a sí mismo. Dios hizo que ellos pudieran conocer quién era. ¿Cómo? Bueno, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Dios se revela en la creación, se revela en esa revelación general, vamos a ver. Y tenemos una revelación específica, que es la palabra de Dios, pero tenemos una revelación general también, que los hombres conocen de Dios, de que Dios existe, que Dios, hay una autoridad, que son creados. Pero dice el 21, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Y aquí está la base. Los hombres empiezan a caer en dos maneras. Primeramente conocen a Dios, pero primeramente no le dan gracias, no son agradecidos, no reconocen que ellos fueron creados por Dios, entonces que ellos tienen que de alguna manera ser agradecidos por lo que Dios hizo por ellos. Y al no ser agradecidos, al no darle gracias, y muchas veces en la escuela pues enfatizamos esto con los niños, porque es importante que aprendan a decir por favor y gracias, pero porque no es algo que nos viene naturalmente. Sentimos que somos merecedores, que merecemos que seamos así, en vez de reconocer que no lo merecemos y que tenemos que ser agradecidos por lo que se nos ha dado. Entonces vemos ahí está el corazón del hombre, no dio gracias, y también vemos que no le dio gloria a Dios. Gloria es darle su lugar. Cuando le damos gloria a algo, le ponemos en su lugar, el lugar que merece. Entonces esas dos áreas vemos que empieza a haber esa caída del hombre. No le dan gracias a Dios, no reconocen su necesidad de Dios, no le dan gloria, no le dan su lugar, y empiezan a caer primeramente ¿en qué? En sus vanos razonamientos, en sus ideas de hombres. Su mente fue afectada, y luego también su corazón fue afectado. En esos vanos razonamientos, su corazón está afectado y alejado del Señor. Entonces su necio corazón fue entenebrecido. Y empezaron a pensar en su propia sabiduría, sus propios pensamientos, en vez de los pensamientos de Dios. Dice, profesaron ser sabios, se volvieron necios, y cambian la gloria de Dios incorruptible por una imagen. Cambian esa gloria de Dios por una imagen. Y vemos aquí, este es en el versículo 23, por una imagen en forma de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Imágenes de que ellos mismos crean. Dice, por esa razón, del versículo 24, Dios los entregó a la impureza, en la lujuria de sus corazones, de modo que se deshonran entre sí en sus propios cuerpos. Dios los entrega a que ellos sigan, bueno, no quieren obedecerme a mí, no quieren darme gloria, no quieren dar, bueno, sigan ese camino. Hay consecuencias, pero sigan ese camino. Dices, ¿por qué? Porque cambiaron, versículo 25, la verdad de Dios por la mentira. Entonces cambiaron la verdad por la mentira. Y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Entonces sirvieron a la criatura ellos mismos como en el centro de su universo en vez de su Creador. No le dieron gloria. Y Dios los entrega otra vez, los entrega a la impureza, los entrega a pasiones degradantes, los deja que sigan ese camino y hay consecuencias. Las mujeres cambiaron la función natural por la que es en contra de la naturaleza. De la misma manera los hombres abandonaron el uso natural de la mujer, se encendieron en lujuria unos con otros y se cometieron hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Así como ellos no tuvieron bien reconocer a Dios, Dios otra vez los entrega a una mente depravada. Primero una acción y luego una mente, para que hicieran cosas que no convenían. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Una descripción del mundo de hoy en día. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados.
todo esto es como una lista de cómo son los que no le han dado gloria a Dios, no le han dado su lugar a Dios, no le han dado gracias al Señor. Pero vean este último versículo que debe llamarnos la atención. Dice, ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, saben la consecuencia. Dice, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que la practican. Básicamente, no solo hacen estas cosas, pero quieren que todos los demás alrededor hagan lo mismo. Y ahí está el problema. ¿Por qué tenemos enemigos? ¿Por qué somos odiados? Porque no vivimos de la misma manera. No hemos caído como ellos en una mente entenebrecida, un corazón buscando su propia vida, un corazón buscando a un Dios en este mundo en vez de buscar al Dios verdadero. Entonces, al no practicar estas cosas, al no vivir de esta manera, ellos nos odian, somos sus enemigos, se van en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos siguiendo el camino que nos ha dado. Y vemos y entendemos, Dios nos ha dado una conciencia para entender estas cosas, pero cuando nuestra conciencia es de alguna manera se le quita esa pues manera de verlo fácilmente, cuando ya nuestra conciencia es quemada de alguna manera de tantas cosas que hemos hecho en contra del Señor y no tenemos ese mismo sentir. Cuando, por ejemplo, tus dedos, cuando sientes algo, son sensibles al calor, pero cuando te quemas o cuando algo es, de repente esa sensibilidad que tienes en los dedos porque no están sirviendo, de repente ya no sientes como sentías antes. Entonces, esa falta de sensibilidad te quita una manera de poder cuidarte. Por eso, por ejemplo, la lepra en la Biblia era cuando se morían los nervios y ya no podían sentir. Entonces podía una persona poner su mano sobre un horno caliente o un fuego y si no estaba viendo, su mano se podía estar quemando, pero ellos ya no lo sentían. ¿Por qué? Porque habían perdido toda sensibilidad en su cuerpo. Y es lo que hemos hecho nosotros cuando empezamos a seguir el camino del mundo. Perdemos esa sensibilidad a las cosas del Señor cuando cedemos. Pero cuando empezamos a regresar al Señor, empezamos a ver lo que dice la palabra de Dios y dejar que la palabra de Dios entre en nuestros corazones y nuestras vidas, empezamos a retomar esa sensibilidad a Dios y vemos las cosas que Dios quiere para nosotros. La gente se viene en contra de nosotros porque quieren que practiquemos lo que ellos practican, que sigamos su camino y no el camino como todos los demás. Y eso nos lleva a la pregunta de, bueno, entonces, ¿cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos ser diferentes? Eh, Tenemos que entender, la persecución va a venir en diferentes maneras, diferentes niveles, depende del país donde vivimos, la apertura que haya hacia el Evangelio, pero aún en eso va a venir de diferentes maneras. Puede ser en nuestro hogar, con nuestra familia, la gente que... eh, yo recuerdo personas que se convertían los hijos de alcoholismo, de drogas, y empezaban a seguir a Dios con todo su corazón. Y escuchar de padres que decían, no, yo prefiero a mi hijo en las drogas y en el alcohol que siguiendo a Cristo, que queriendo ser un misionero, que queriendo salir y hablarme, que me esté hablando las cosas de Dios. Y es algo, yo prefiero que mi hijo esté metido en drogas que siguiendo a Dios, que siendo un aleluya, ¿no? Un cristiano. ¿Y qué dices? ¿Qué pasa? Bueno, lo que pasa es lo que vimos hoy. El hombre prefiere la oscuridad que la luz. Y, y lo que tenemos que entender son pues algunos versículos muy importantes, como vemos aquí en Juan 3:19. Dice, este es el juicio. Este es lo que cambia, transforma todo. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, pues sus acciones eran malas. Entonces, este es lo que, resumiendo todo lo que hemos visto hoy, Jesús, la luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas, amaron más la oscuridad que la luz, pues no querían que sus acciones fueran expuestas. Y eso es lo que vemos que va pasando en las personas. No quieren.
Lo vemos desde el principio de la historia. Estaba Caín y Abel. Y cuando trajeron esa ofrenda delante de Dios, y hemos visto, pero Caín se enojó, se molestó porque Dios aceptó la ofrenda de Abel por alguna razón y no aceptó la suya. Y dijo, ahí está en tu corazón ese odio, ese enojo, el pecado está a la puerta tocando. Y Caín le abrió la puerta y luego agarró una piedra y mató a su hermano. Odió a su hermano porque el pecado estaba ahí y porque Dios aceptó su ofrenda y no la de él. Caín y Abel. Eh, Moisés, viniendo, había crecido en Egipto y luego regresa a Egipto a sacar a su pueblo del cautiverio. Primeramente enfrentándose a Faraón, pero también enfrentándose a su propio pueblo, cuando quería seguir a Dios y ellos querían ceder, querían quedarse como de alguna manera, no causes problemas, Moisés. ¿Y qué pasó? Causó muchos problemas Moisés, pero Dios los llevó y los sacó de ahí. José y sus hermanos, también pensamos en José, el hijo de Jacob, de Israel, teniendo los sueños de sus hermanos que em, iban a inclinarse delante de él y que su papá lo quería mucho. ¿Y qué pasó? Sus hermanos lo odiaban, lo vendieron como esclavo. Vemos ese odio. Daniel en Babilonia, cuando lo ponen, bueno, en sí, cuando él se va entre Babilonia y Persa y lo ponen como el número 2 en Persia. Darío lo pone ahí. Todos los que están ahí se enojan con Daniel y lo acusan. Le ponen una manera de ver si va a honrar a su Dios o no. Entonces nadie puede adorar a cualquier otra persona más que a Darío, al rey, por este tiempo. Y Daniel es fiel a Dios y adora a Dios y lo meten a la fosa de los leones y Dios lo protege. Entonces vemos ejemplos una y otra vez. Profetas, hay muchos. Juan el Bautista, la gente lo odiaba cuando le dijo a Herodes, no, lo que estás haciendo es mal. Tomar la esposa de tu hermano está mal, estás en pecado. Y la esposa lo mandó a que le cortaran la cabeza. Los profetas, Jesús, los discípulos. Es un largo ejemplo de personas que seguían el camino y en los hombres del mundo los odiaron porque vivían en tinieblas, sus acciones eran malas. El problema es cuando la gente empieza a cambiar lo que es bueno y lo que es malo. En Isaías 5:20 dice, hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas. Y es lo que ha pasado hoy en día. Lo bueno es malo y lo malo es bueno. Y ya ha cambiado la manera que la gente ve a este mundo. Y, y si seguimos al Señor, lo seguimos a Él y no cedemos, porque muchas veces es, bueno, sigue a Jesús, pero si cedes en estas cosas, si no eres tan radical, si no eres tan aleluya, bueno, entonces no te vamos a causar problemas. Pero no nos hagas a nosotros sentirnos mal. No vengas en contra de nosotros y nos digas lo que estamos haciendo está mal. Ahora, porque entonces sí, vas a tener enemigos, vas a ser odiado. Pero no solamente es obedecer al Señor, es dar testimonio de cómo debemos vivir nuestra vida, poder hablar a las personas y decirles cómo ellos deben estar viviendo y por qué ellos necesitan a Jesús. Ven lo que dice Primera de Pedro 2, versículo 18. Dice, siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Porque esto haya gracia si por causa de la conciencia antes de Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues, ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, los soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. ¿Ya vieron hacia dónde vamos? Si soportamos dificultades porque estamos haciendo lo bueno, esto haya gracia con el Señor. 21. Porque para este propósito han sido llamados. Ya está. Porque para este propósito han sido llamados. ¿A qué?
Y vemos para soportar con paciencia, sufrir por hacer lo bueno. Pues también Cristo sufrió por ustedes. Cristo fue el ejemplo, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, sigamos en los pasos de Jesús, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y ya vamos al ejemplo de Cristo. No amenazaba, no, no, él seguía, obedecía, aunque se venían en contra de él. Y vemos el 24, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Pues ustedes andaban descargados como ovejas, pero ahora se han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Y eso es la verdad. Nos hemos vuelto al pastor y guardián de sus almas. Y uno dice, el propósito al cual hemos sido llamados es seguir en los pasos de Jesús, que Él nos pastoree, que Él nos cuide, que hagamos las cosas y vivamos por Él, no por el mundo, que vivamos por Él. Entonces, aquí en 1 Pedro vemos la iglesia estaba sufriendo de gran manera y habla mucho de sufrimiento. Un poco más adelante en el capítulo 4, vean lo que dice el 7. Pero el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Estén orando en dificultades. Sobre todo sean fervientes en su amor por los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sean hospitalarios los unos para los otros, sin murmuraciones. Dice, según cada uno ha recibido el don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga con la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Hagan todo para Cristo. Hagan todo para Cristo. Dice, no se sorprendan, amados, versículo 12, del fuego de la prueba, que en medio de ustedes ha venido para probarla. Hay prueba, hay dificultades. No se sorprendan como si es alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que se comparten los padecimientos de Cristo, en la medida que estamos siguiendo los pasos de Cristo, regocíjense, otra vez, tengan gozo, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría, para que cuando lo veamos, cuando estemos en su presencia, nos podamos regocijar de igual manera. Regocijémonos con Él. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Por Jesús somos blasfemados, pero por cómo vivimos, cómo actuamos, Él es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino o ladrón o malhechor o por entrometido. Me encanta, asesino o entrometido. Dice, no sufran por hacer el mal, ¿no? Pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Sufre por ser el bien, seguir en los pasos de Jesús. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios, y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así que los que sufren conformen a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Si sufrimos, encomendemos nuestras almas a Dios, hagamos el bien. Si sufrimos como cristianos, no nos avergoncemos, glorifiquemos a Dios en lo que hacemos. Y esa es la parte que tenemos que entender, es el ejemplo que vemos en la palabra de Dios. Uno y otra vez lo vemos en Pedro, igual lo vemos en Juan. Jesús nos da lo mismo que vemos aquí en Pedro, Jesús lo dice. Vamos aquí a Juan capítulo 15. Juan 15 nos dice Jesús, si el mundo los odia, sepan que me han odiado a mí antes que a ustedes. Jesús dice, a mí me odiaron antes que ustedes, están siguiendo mi ejemplo. Si ustedes fueran del mundo, al mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Esa es la razón que el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que yo les dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también los persiguieron a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes.
pero todo eso les harán por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me envió. Lo hacen por causa del nombre de Jesús, no lo conocen. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Básicamente, si no, ellos entienden su pecado porque Jesús, la luz, vino a este mundo. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ninguno otra ha hecho, no tendrían pecado. Pero las han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. Pero ellos han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrito. Me odiaron sin causa. Eso es lo que dice la palabra. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio, porque han estado junto de mí desde el principio. Cuando venga el Padre, ustedes darán testimonio, el Espíritu dará testimonio. Es eso, tenemos que dar testimonio al cual estamos siguiendo a Jesús. Y vemos Jesús, Pedro, Pablo. Pablo dejó su vida de antes y siguió a Cristo después. Y lo siguió en todo. La gente, bueno, los cristianos le tenían miedo a Pablo. El mundo y los judíos amaban a Pablo. Y vemos cuando Pablo se convierte, cuando cambia su vida de seguir al mundo a seguir a Dios, ese cambio causa que el mundo también lo odie. Si vemos en Hechos capítulo 9, versículo 10, dice, Pablo tiene la visión de el encuentro en el camino de Damasco, es cegado, tiene el encuentro con Jesús y luego viene, está cegado a Damasco. Entonces en Damasco, dice el versículo 10, había cierto discípulo llamado Ananías. El Señor le dijo en una visión, Ananías, aquí estoy, Señor. Contestó él. El Señor le dijo, levántate, ve a la calle llamada derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando y ha visto una visión de que un hombre llamado Ananías que entra y pone manos sobre él para que recobre su vista. Y Ananías dice, espérate, Señor, he oído mucho acerca de este hombre. Cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, ve, porque en mí es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Yo le he escogido a llevar mi nombre en los gentiles, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Yo le voy a mostrar cuánto debe padecer por llevar mi nombre a territorio difícil. Entonces vemos que él preparó a Pablo para esta misión y hubo esa conversión de Pablo para que Pablo entendiera que tenía que dejar todo para seguir a Cristo. Y vemos esta persecución que él tiene, pues más adelante. Vamos al capítulo 14, versículo 19, vemos un poco de qué le esperaba a Pablo. Bueno, en el versículo 19 del 14 dice, pero vinieron algunos judíos de Antioquía e Iconio, habiendo persuadido a la multitud, y apedrearon a Pablo, y lo arrestaron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, se levantó y entró a la ciudad. Básicamente lo apedrearon, lo dejaron por muerto afuera de la ciudad, se levanta, lo ve, ¿y qué hace? Regresa a la ciudad a predicar. Y al día siguiente Pablo partió con Bernabé a Derbe. Entonces vemos, él siguió. Ahí en Derbe anunció el Evangelio, hacía muchos discípulos, se volvió a Listra, Iconio, Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a perseverar en la fe, diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Dice, él reconocía, y él lo vivió, fue apedreado y fue dejado por muerto, pero siguió adelante, llevando el mensaje de las buenas nuevas de Jesús, convirtiendo a muchos para que siguieran a Jesús y encontraran esa vida, siendo esa luz para un mundo oscuro. Y es lo que Dios nos ha llamado a hacer, ese llamado de Dios para nuestras vidas. Él es el que nos va a llevar a través de eso. Por eso es bueno, sí es difícil, sí es una carga, pero Dios no nos deja hacer esto solos. Él nos lleva a través de todo esto para formar a su Hijo, como vimos en Gálatas al principio, formar a su Hijo en nosotros. Y es algo que Él va tratando en nosotros. Si vemos en esas dificultades, es algo que al obedecer vamos a padecer, pero Él va a estar con nosotros. Hebreos 5:8 dice, aunque era hijo, Jesús, vemos el ejemplo, aprendió obediencia por lo que padeció. Fue obediente y tuvo que pasar dificultades hasta la muerte de cruz, pero aprendió obediencia por padecer.
Y si habiendo sido perfecto, vino a ser fuente eterna de salvación para todos los que lo obedecen. Todos nosotros podemos seguir en los pasos de Jesús. Entonces, ¿es difícil? Sí. Vamos a ser odiados, vamos a tener enemigos, pero al mismo tiempo reconocemos que no estamos haciéndolo solos. Jesús es el ejemplo, seguimos ese ejemplo, pero también podemos venir a la presencia de Jesús y estar con Él para recibir ese aliento, ese socorro en el día, esa misericordia en el día día a día, no, ¿cuál día? No, todos los días. Hebreos 4:14 nos dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, el ejemplo, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerle de nuestras flaquezas, sino que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia para la ayuda oportuna. Sí, vamos a tener enemigos. Sí, vamos a ser odiados. Pero tenemos primeramente el ejemplo a seguir. Él abrió el camino para tener esa relación con Él. Y podemos venir delante del trono de gracia, recibir su misericordia, su gracia, su ayuda, que nos levanta. Recuerden, mi yugo es fácil y carga es ligera, pero tenemos que tener ese yugo, tenemos que estar conectados, tenemos que estar siguiendo los pasos de Jesús, porque Él es el ejemplo, Él es el modelo, pero también es el que nos lleva en sus manos cada día. Sigamos a Jesús, entendamos la realidad de que es ser un discípulo, pero vivamos de una manera diferente. Y sí, va a haber persecución, va a haber dificultad, vamos a ser odiados, vamos a tener enemigos, pero vemos que en todo eso también vamos a traer más personas por nuestro ejemplo que conozcan de Jesús y tengan vida en Él. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y que sigamos en esos pasos, en ese camino que Jesús ha puesto delante de nosotros. Él ha ido delante y también está con nosotros en este momento.